Bueno, nos complace recibir aquí a Roberto Álvarez, uno de los expertos en política internacional con que cuenta el país. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Roberto. Ha estado en la Organización de Estados Americanos, estuvo también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ha estado, bueno, un hombre que ha vivido muchos años en Washington, a la sombra de la Casa Blanca, ahí en el vecindario. Bueno, no tan cerca. Cerca, no cerca, tan cerca. cerca. Allá de los años 70 estudió en la Johns Hopkins University. Muchas gracias, Roberto Álvarez, por aceptar nuestra invitación. Queríamos ver la visión tuya de la Asamblea, esta Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco actual del mundo, con Donald Trump por un lado, la guerra comercial por otra, las incertidumbres que hay en la economía internacional, los problemas de Irán, los problemas de... Bueno, ¿cómo ves qué significa esta Asamblea General que empezó esta semana en las Naciones Unidas? Bueno, la Asamblea General, la 73 Asamblea General, tenía una serie de temas principales, de los cuales el presidente Medina solo tocó uno de ellos. Tenía, entre otros temas, el conflicto en Siria, la desnuclearización de Corea del Norte, el conflicto de Irán, tiene la situación de Venezuela. Era un tema principalísimo. Tienes el tema migratorio, ya que en febrero de este año se adoptó un pacto internacional sobre la migración, que se venía trabajando sobre desde hacía cierto tiempo, y se ha colocado para la firma ahora en diciembre de este año, si mal no recuerdo, en Marrakech, en Marruecos. Este es un tema esencial, fundamental. Y sobre todo ahora. En este momento. Con todo este proceso migratorio que está viviendo el mundo. Así es. Y de hecho fue mencionado prácticamente. Yo rápidamente pude ver los discursos de unos 8 o 9 presidentes latinoamericanos, y además del presidente Trump también. Y todos mencionaron el tema migratorio. Sí. Todos. El presidente Medina mencionó la migración, pero de pasadita, sin hacer referencia a ese tema. Bueno, estos son, entre otros de los temas fundamentales que estaban siendo tratados ahora en la Asamblea General. Y vale la pena aclarar que el presidente Trump aprovechó el marco general de la Asamblea para convocar a una reunión especial antes de que se iniciara la Asamblea, para tratar el tema de las drogas. Y fue en ese marco de esa reunión especial a la cual se invitaron a unos 32 países que tienen que ver, obviamente, ya sea con la producción, el tránsito, la lucha más directa con las drogas, a la cual fue invitado República Dominicana y a la cual asistió el presidente Medina. Mira, yo he buscado, y el único que habló en aparte del secretario general de Naciones Unidas, fue el presidente Trump. Nadie más. Y después de ahí todos los jefes de delegaciones, presidentes que estaban presentes, pues se pararon para colocarse en fila, para tomarse una foto y punto. Pero la foto de Danilo no ha aparecido con el presidente Bueno, Trump. el presidente Trump adelante y atrás todos los presidentes. Sí, pero digo, quiero decir que no hubo una reunión entre ellos dos, como bilateral. se anunció aquí. No. Lo dudo. Yo creo que ya lo sabríamos, ¿no? Si hubiera ocurrido, lo supiera. Ahí se fue a escuchar el discurso de Trump. Claro. Que es su política frente al tema de la droga. Pero quien sí se reunió con Trump, y se dio la mano con Trump por lo menos, fue el canciller en otra reunión. Puede ser, digo, no, está la foto. Muy bien, perfecto. Yo no Está la he la visto, foto no la he visto todavía. Sí, porque esa fue ayer. Miguel Vargas sí logró su foto con el presidente Trump. Con el presidente Trump. Pero bueno, Sí. eso, ¿qué trascendencia tiene eso? No. Ahora, lo que sí revela es también el activismo de Trump en esa asamblea, porque él virtualmente se quedó haciendo reuniones bilaterales con grupos. Esta última, la casa de referencia Juan Bolívar, tiene que ver con una reunión con los cancilleres de los países que tienen representación en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El presidente Trump, no es muy común, pero ocurre de vez en cuando, decidió
presidir la delegación de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. República Dominicana todavía no ha asumido el asiento, hasta el 1 de enero no lo asume, pero fue aparentemente invitada, su capacidad de ya país electo. Deben haber sido invitados los otros 4 países o 5 también que fueron electos. Y tengo entendido de que ahí estuvo, de que estuvo presente el canciller Vargas. Sí, no hay ninguna duda porque está publicada en los periódicos, por lo menos en el periódico hay una pequeña foto donde se muestra, si la pueden poner por favor, la foto que yo le pasé. Las preocupaciones de América Latina sobre distintos temas, hubo muchas preocupaciones sobre el tema migratorio y hubo un llamado a la tolerancia frente a este fenómeno, sobre todo por el caso de Venezuela, que está afectando a muchos países de América Latina como receptores de procesos migratorios. Dominicana no mencionó para nada el caso particular que tiene, que además de venezolanos, tiene muchos otros inmigrantes acá. Y el otro tema es de la corrupción, que no era un tema de agenda, pero que todo el mundo, casi todos los mandatarios que hablaron, por lo menos lo que uno ha visto y lo que reseñaron los medios de comunicación, abordaron la necesidad de superar este problema y de afrontarlo. ¿Qué le parece de esto? Así es, de hecho, el presidente, posiblemente de los que yo vi... Mira, ahí apareció la foto ya. Mira la foto de él. Ya. Y el otro es el representante dominicano que está ahí, José Singer. Sí. Que está, se ve aquí. Esa es una de las fotos que uno hace siempre. El Ahorita vamos a hacer una representante foto. dominicano designado embajador para el Consejo de Seguridad. ¿El mismo embajador es un embajador especial o representa el embajador ante Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad? Tengo entendido que es un enviado especial, con rango de embajador. El caso dominicano, pero lo normal es así, que se vaya un embajador especial o el embajador ante Naciones Unidas que asume esa responsabilidad. Por lo general es el embajador que está en Naciones Unidas. El que a asume. veces, ante la importancia del tema, pues rotan a un embajador Especial, que tenga como el caso que hicieron ahora aquí. que tenga la mayor experiencia En el tema a tratar. en el tema multilateral o los temas multilaterales. Y a veces también se nombra a un enviado político, pero también de muy alto nivel y con experiencia en los temas. Esto es algo inusual y muestra pues una desconfianza en la Cancillería, porque esta es una unidad especial que ha sido creada dentro de la misma misión dominicana ante Naciones Unidas, pero para atender exclusivamente los asuntos del Consejo de Seguridad y obviamente para tener un vínculo directo con la presidencia de la República. Esa es una política. Y del se ha presidente. designado a un distinguido empresario en esa posición. Sí, tengo entendido que el señor José Singer Sí. es alguien que es De confianza del muy presidente. reconocido en el mundo empresarial y que tiene una excelente relación con el presidente. Le deseamos lo mejor, tiene frente a sí un gran reto. Pero yendo a tu pregunta de la corrupción, Adalberto, de los discursos que yo escuché, el que más énfasis y el que más desarrolló ese tema fue el presidente de Perú. El presidente Vizcarra hizo énfasis exactamente en ese tema y desarrolló la importancia y de lo que estaban haciendo ya para lograr la independencia del sistema judicial y darle aún mayor autonomía al Ministerio Público. Así que lamentablemente Ese fue un gran aporte. el El presidente- Ecuador Aquí no también. pudimos el decir presidente eso. Medina no tocó para nada, evadió ese tema, como muchísimos otros. ¿Cuántos temas eran? ¿5? No, ¿O 6? no habían, mira, el tema general es un tema que permite... Cualquier cosa. Sí. Cómo hacer relevante o pertinente las Naciones Unidas ante los retos, etcétera. Ni recuerdo, es decir, es imposible recordar El nombre está largo. ese tema genérico. Pero los temas que todo el mundo sabe
que son los más importantes, son los que ya mencioné, ¿no? Los más relevantes. El presidente Medina, en su discurso, tocó solo dos temas. El tema del ¿Droga? cambio climático y del narcotráfico, básicamente. Primero dio las gracias por a los países por haber seleccionado a República Dominicana para el Consejo de Seguridad. Dijo algo muy importante que ahora hay que darle seguimiento. Dijo que República Dominicana que su agenda iba a ser la defensa de los derechos humanos, de la democracia en el Consejo de Seguridad. Eso fue un compromiso, su compromiso. Y tal vez una advertencia frente al tema de Venezuela. Y de la propuesta y el estímulo que algunos tienen. No mencionó nada. No mencionó, por supuesto. Ni Venezuela, por supuesto, pero que en el contexto en que se produce la asamblea, cuando el secretario general de la OEA ha abierto la posibilidad de una inversión militar para resolver el conflicto venezolano, y donde el propio Trump aprovecha la asamblea para decir que no descarta esa posibilidad, eso tiene valor, ¿o no? Mira, sí, voy a responder tu pregunta, pero déjame decir primero, entonces, darte mi evaluación, mi opinión sobre el discurso del presidente Medina. A ver. Fue un discurso muy pobre, pero muy pobre, extremadamente pobre para un país recién electo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ante la temática, todos estos aspectos de fundamental importancia para la paz y la seguridad internacional, como ya dije antes, Corea del Norte, Irán, Venezuela, Nicaragua en el continente. Y hay unos temas más relevantes ahora también que podía haberse mencionado y que lo vamos a hablar. No tocó nada de eso. Y dos temas que tocó, el del cambio climático y el del narcotráfico, lo hizo como si estuviera hablando por primera vez un delegado dominicano en una reunión de narcotráfico o una reunión del medio ambiente. ¿Por qué? Hablando de que es necesario que se cree realmente o se le dé vida al Fondo de Varsovia. Es decir, que los países contribuyan al Fondo de Varsovia. Bueno, eso es lo que tiene de estar diciendo el delegado en el comité ejecutivo de ese fondo. No un presidente. No el presidente a ese nivel. Igual con el tema del narcotráfico. Lo que estaba era prácticamente con sombrero en la mano diciendo que los países deben contribuir y ayudar a los países que son como República Dominicana de paso de las drogas para los consumidores. Sí, es verdad, pero ese no es el lugar para un presidente de estar haciendo ese tipo, eso es en última instancia. No tocó los otros temas, como dije, de gran importancia. Los conflictivos no los tocó. Cuando hay ahora mismo... El proteccionismo también, que era otro tema. También la cuestión del comercio internacional, el conflicto entre China y Estados Unidos, tal vez era un tema ese muy conflictivo y ese podía haberlo omitido. Pero tomando posesión el 1 de enero en el Consejo de Seguridad, debía haber mencionado. Yo creo que la expectativa de cualquier Estado que votó por República Dominicana era escuchar una idea de su visión sobre los temas de la agenda. Y deberíamos hablar en relación a la cuestión de la OEA, lo que tú has mencionado, Venezuela y Nicaragua. Están ocurriendo unos movimientos dramáticos que están cambiando la manera en que los países en Latinoamérica han estado enfocando hasta ahora el tema de la soberanía, de la no intervención, no necesariamente militar, en el continente. Y podemos hablar de qué son exactamente esos. ¿Cuáles son? Mira, antes de ayer, sí. 6 países, Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y Canadá, asumieron como propios las investigaciones que se llevó a cabo en la OEA desde
septiembre del 2017 hasta creo que el verano de este año, investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos llevados a cabo en Venezuela, donde se escucharon testimonios, había un panel que fue montado por Luis Moreno Ocampo, que fue el fiscal de la Corte Penal Internacional, y con 3 miembros, 3 comisionados, que durante todos esos meses se escucharon cientos de testimonios de venezolanos. Ese informe fue aceptado por esos 6 países y fue enviado a la Corte Penal, al fiscal o la fiscal ahora de la Corte Penal Internacional, solicitándole que investiguen los crímenes de lesa humanidad que esa investigación denuncia en Venezuela. Eso es la primera vez en que países latinoamericanos dicen la soberanía no va a ser un obstáculo para que nosotros miremos la situación en que, o la forma en que un mandatario o un gobierno cumple con sus responsabilidades en materia de derechos humanos en su propio país. La primera vez. Ya. Pero eso no es, al fin de cuentas, eso no es nuevo, porque hace muchos años que cuando hay graves violaciones de derechos humanos, algunos estados se pronuncian, no solamente Estados Unidos. Pero no han actuado, yo dije latinoamericanos. Latinoamericanos. Primero, latinoamericanos. No han hecho pueden haber ni recurrido pronunciamiento, condenado, pero no han etcétera, tomado pero acciones. no han tomado una medida dentro de los tratados internacionales que permiten ese tipo de medidas. No estoy hablando de una intervención militar, estoy totalmente en contra, como están la mayoría, si no todos los países latinoamericanos, aunque el presidente Trump retiene eso como una opción, así lo acaba de volver a reiterar, pero yo no creo que va a ocurrir, eso no es un tema. Bueno, y el discurso de Trump en las Naciones Unidas, que parece que causó realmente hasta carcajadas en algunos casos y actitudes irónicas. Bueno, cuando se echó a sí mismo una loa de que era posiblemente uno de los 5 mejores presidentes, no dijo 5, pero uno de los mejores presidentes ya por lo logrado. Toda la historia de Estados Unidos. Entonces, y eso recién arrancando con su discurso, pues eso generó ese tipo de reacción. Mira, es un discurso para mí lamentable desde el punto de vista de que va en la línea de erosionar la confianza que existe sobre el orden internacional creado, sobre todo por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. El multilateralismo lo acabó. Socava el multilateralismo. Sí. Entonces, eso es una cuestión que básicamente le dicen a los países es la soberanía de ustedes, incluso de todos, está por encima de cualquier otra consideración. Entonces, hay un vacío en este momento hacia dónde nos movemos, cuál es el norte en ese sentido y, bueno, ¿qué otros temas del discurso de Trump hay que resaltar? La beligerancia con Venezuela, de nuevo que le aplicó sanciones a otros funcionarios, incluyendo a la esposa del presidente Maduro. También habló muy fuerte en relación a Irán, los motivos por los cuales se retiró del acuerdo nuclear. Y llamó al mundo a aislar a Irán. Y para mí ahí lo que Estados Unidos ha hecho es que realmente el gobierno de Trump se ha casado directamente con el Estado de Israel y ha tomado la posición de Israel en relación a la región y de no permitir de ninguna manera que pueda haber una amenaza de ningún Estado en materia nuclear. Es decir, ha tomado más no solamente la posición de Israel, sino la inteligencia militar de Israel en relación a un posible desarrollo nuclear en Irán y hacia ahí apuntan las sanciones de Estados Unidos a Irán. Ya, y volviendo a América Latina,
qué salida prevé a las crisis que tienen algunos países, especialmente Venezuela? Porque es una crisis ¿Qué salida queda, Roberto Alba? Bueno, mira, yo dije ahorita de que están ocurriendo cosas en Latinoamérica y dije, habían dos. Yo mencioné una, la cuestión de Venezuela. Y la otra, Nicaragua. Y la otra es en relación a Nicaragua. Por primera vez, en la OEA se creó un grupo de trabajo. Recientemente se adoptó una resolución, o se han adoptado varias resoluciones. República Dominicana, por cierto, votó a favor de esa resolución en la cual se condena a la policía, no al gobierno, pero a la policía, los paramilitares, etcétera, involucrados en las violaciones de derechos humanos. Eso en el caso de Nicaragua. Caso de Nicaragua. Se creó un grupo de trabajo en la OEA que por primera vez, y esto es sumamente significativo, ese grupo de trabajo se está reuniendo con sus pares en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Banco Mundial. Es decir, se habla de dinero. Ahora se está comenzando a buscar las formas de vincular por primera vez las posibles actuaciones violatorias de derechos humanos con resultados en los órganos financieros. Eso se viene hablando, yo era uno de los que abogaba, a mí me parecía desde hace décadas, de que era algo insólito, que no se considerara, que no se vincularan. Pero había un muro prácticamente insalvable. Se ha roto y se está considerando. Y eso para Nicaragua es esencial, porque Nicaragua, a diferencia de Venezuela, hasta el 2017 tenía una economía pujante. Nicaragua creció el año pasado, creo como un 4.5. Sí, fue uno de los países que más creció en América Latina. Sí. Y tiene un comercio, un intercambio comercial con Estados Unidos favorable. De hecho, de los países de RECAFTA es el único país que tiene un comercio favorable. Entonces, por ahí es donde está una de las claves para resolver pacíficamente, es decir, a través de presiones que lleven al diálogo entre el gobierno y los sectores de oposición, la sociedad civil, iglesias, empresariado, etcétera, para convocar eventualmente a unas nuevas elecciones, unas elecciones más tempranas. Lo mismo ocurre ya Venezuela, hemos visto, Venezuela ni siquiera recibe ya financiamiento internacional, tuvo que recurrir recientemente a China para unos fondos. Así que por ahí es donde va la solución a que los países mismos resuelvan, pero el entorno internacional tiene que ayudar a mover a todos la población. Y la situación del secretario general de la OEA, que ha sido, bueno, sus declaraciones, amigo de Roberto, ten cuidado. Amigo de Roberto, ha sido muy bombardeado, rechazado. Su propio partido lo desautorizó. España protestó ante la OEA por sus declaraciones sobre Rodríguez Zapatero. Ha perdido realmente. Aunque él tenía alguna razón sobre Rodríguez Zapatero, pero pareció como medio fuerte eso. Mira, el secretario general ha tenido una importancia considerable en mover a los países en una dirección más activa, más dinámica en cuanto a la democracia, la Carta Democrática Interamericana. Él es que ha forzado toda una serie de reuniones, llevando un poco a regañadientes a los países a ese nivel. Ha hecho unos informes sobre Venezuela muy importantes, los informes del secretario general. Ahora, en los últimos tiempos, sobre todo los últimos meses, ha hecho unos pronunciamientos que son lamentables. El que hizo en Colombia, en el cual se excedió y dijo que no podía eliminarse ningún tipo de medida para ante un pueblo que está sufriendo tanto como el de Venezuela, que debían considerarse cualquier medida para resolver la situación. Eso fue lamentable. Él se interpretó como una intervención militar. Sí. Bueno, es que él usó la palabra.
él No descartar nada de eso. dijo hasta una intervención, me parece, no recuerdo exactamente, pero él después, un día o 2 días después, aclaró que a lo que él se refería, en el derecho internacional hay una figura que es mencionado con las siglas R2P, que es en inglés Right to Protect, el derecho a proteger. Eso es un derecho que surgió a raíz de los genocidios en Ruanda, sobre todo en África, que se comenzó a hablar en Naciones Unidas, que en ciertos casos de genocidio la comunidad internacional tiene el deber de intervenir militarmente. Pero eso está en ciernes, eso no ha llegado a... Y él dijo que era a eso a lo que se refería, pero no importa, ya lamentablemente no debió haberse referido de ninguna manera a un tipo de intervención. Y después viene lo de Zapatero. Y a lo de Zapatero, bueno, él estaba, parece que ya exasperado con los pronunciamientos de Zapatero y le dijo, no, que mejor se callara, pues es que era un imbécil. Sí, pero eso fue la expresión eso es muy, descompuesta. sí, muy Porque de que nadie ha entendido la posición de Rodríguez Zapatero. Muy poca gente la ha entendido. De defensa del gobierno, incluso el papelazo que vino y hizo aquí, donde pretendió poner a firmar a los opositores la posición simplemente del gobierno, y que mientras negociaban aquí, el gobierno decidió hacer sus elecciones adelantadas para como le convenía, y él quería que avalaran todo eso. Sí, mira, es incomprensible y yo no quisiera tratar de interpretar lo que Ni usar la Zapatero palabra ha del secretario general. Bueno, Roberto, y en definitiva, bueno, las relaciones exteriores están marcadas por una denuncia reciente aquí de Alicia Ortega y la circulación de nominillas, nuevas nominillas en las Y no tan nominillas. Relaciones Exteriores. Y la cantidad de funcionarios designados que no tienen funciones o que viven en el país o viven en otras partes. Hay gente designada en Estados Unidos que vive en Europa y viceversa. Pero, Juan, eso es algo que ustedes han denunciado a Adalberto a través del tiempo aquí mismo. Bueno, yo he escrito varias veces análisis tantos otros personal. Tantos otros periodistas acá también han hecho, Fausto Rosario. O poner cosas como que el embajador en Paraguay ganaba $32,000 y el embajador en Buenos Aires $18,000. Como que era una cosa tan absurda, pero bueno. Mira, la delegación, la misión dominicana ante Naciones Unidas es posiblemente... La más grande. Proporcionalmente la más grande. Posiblemente la más grande misión, numéricamente hablando. Ajá, numéricamente. De toda Latinoamérica. Ah, de América Latina. Sí. ¿Y eso te parece poco? Sí, porque somos una más islita del grande Caribe. que la de Brasil, más grande que la de México. Que la de Argentina. Eso seguro. La de Argentina es pocos. Nosotros tenemos como 14 embajadores alternos. Sí, 13 bueno, había la última vez. La investigación que hizo y ahora Alicia, tenemos uno nuevo para el que va al Consejo de Seguridad, son 14. Ese no va a ser alterno, ese es un enviado. Bueno, un embajador adicional, pero está en el sistema de Naciones Unidas. El trabajo que hizo Alicia muestra que la nómina oficial se elevó en un 50% después que él llegó, pero se creó una nómina para contratos, se habla de provisional, que esa creció en un 18%, 18 veces a lo que había, que no es un 18%, que es cosa distinta, 18 veces. Y eso se mantiene, pero lo que a uno le sorprende es que se hace la denuncia, se ve todo esto, eso obviamente que viola disposiciones, decretos, leyes, toda la política de transparencia de que habla el gobierno, y no pasa nada. Pero no pasa nada, Alberto, porque eso fue un pacto político, todo el mundo lo sabe. Fue un pacto electoral y... Un reparto. Y con eso, con eso pagaron, y aquí todo el mundo sabe que en todos los otros ministerios también se hace lo mismo. Hay una nómina desbordada, que no sé si ustedes han hecho el cálculo de cuánto era la nómina
cuando entró Danilo en el 2012 y cuál es el estado ahora, pero yo estoy seguro que serán varios miles, cientos de miles posiblemente, mayor. Que en el 2012. Entonces, de que haya una denuncia, pues eso a Danilo le va a caer en oídos sordos, porque eso es parte Hay representantes de la sistema. Cancillería también en los pueblos del interior. Bueno, ahora hay delegados provinciales. Mira, es lamentable, es triste. Bueno, pero de lo que de Roberto sí sabe es de la política de Estados Unidos en relación a los diplomáticos dominicanos y a los vicecónsules y cónsules. Ya levantaron, ya dejaron en Estados Unidos el embargo, porque había un embargo dominicano de que ya no reconocían más personal dominicano consular en Estados Unidos. Mira, Estados Unidos no va a levantar ese, como tú le llamas, Ese embargo. Ese no reconocimiento de funcionarios consulares que son ciudadanos norteamericanos, no los muchos casos. No los van a reconocer. Simplemente, por más, ¿no? Por eso fue que le pusieron congelaron el número de funcionarios y de consulados en Estados Unidos. Bueno, hay muchos cónsules designados aquí que están aquí, no están allá. Son cónsules de Nueva York con asientos en distintos sectores de la capital dominicana. Eso no es nada diferente de lo que estábamos hablando hace un rato, porque el servicio exterior está compuesto de funcionarios diplomáticos y consulares, es lo mismo. Sí. Mira, hasta el mismo, a mí me causó risa, creo que fueron ustedes que entrevistaron recientemente a Francisco Domínguez Brito, quien dijo que va a cerrar consulados en Haití, porque en Haití nada más, ¿no? Es decir, es donde el único lugar donde, bueno, eso tenemos mucho. Bueno, hay uno muy famoso, el de Anzapitre. En Pedernales, esperado ahí. Ahí hay un cónsul y 4 vicecónsules. Bueno, pero es que en cada y uno la comunidad tiene menos de 3.000 habitantes. Pero él mismo denunció de que ellos cobran esas visas y se quedan con el dinero. Sí. Él, que es candidato oficial del partido oficial de gobierno. Bueno. Sí, Domínguez Brito. Bueno, Francisco. se nos acabó el tiempo, Roberto Álvarez. Hay que siempre grato conversar con este doctor en Relaciones Internacionales y un experto en asuntos internacionales e institucionales. No hemos hablado de lo institucional, pero ya nos queda tiempo por hoy. Muchas gracias, Roberto Álvarez. Gracias a usted. Gracias, Roberto.